En un mapa es una broma. 2 islas, un país, una franja azul entre ellas, pero sin puente. ¿Por qué? Descúbrelo hoy en Mapac. Esto es Nueva Zelanda. Isla Norte tiene la mayoría de la gente. Isla Sur, todo el paisaje. Entre ambas está el Estrecho de Cook. Es el canal que debería conectar la carretera principal y el sistema ferroviario en una sola red continua. En teoría, la solución es clara: construir un puente o túnel. En su parte más angosta, el estrecho mide poco más de 21 kilómetros. No es un océano, es un trayecto diario. Hay quienes manejan más para ir a trabajar. El puente túnel de Øresund une Dinamarca y Suecia. Mide casi 16 kilómetros y una parte la construyeron como una isla artificial. El túnel Seikan en Japón mide casi 55 kilómetros y es resistente a terremotos. Eso sí es algo para presumir. Nueva Zelanda, país moderno, rico y con capacidad de ingeniería, sigue siendo tradicional y une sus 2 islas principales por barco desde hace más de 100 años. Han construido rascacielos, represas y hasta escenarios completos para películas de hobbits. ¿Pero un puente? No, eso es cosa de fantasía. Demasiado difícil. Pero te deja pensando, ¿por qué? ¿Por qué el viaje principal por carretera de Auckland a Christchurch implica un viaje marítimo de 3 horas? La realidad es que ese hueco no es solo un hueco, no es solo agua. Es un desfile de las peores ideas de la madre naturaleza, ocurriendo simultáneamente en un solo lugar. Ese pequeño estrecho que parece inocente es una barrera natural tan violenta y hostil que ha vuelto locos a los ingenieros por generaciones. Intentar construir un puente aquí no es un proyecto de ingeniería, es una declaración de guerra al planeta. Y el planeta está ganando. Primero, hablemos del aire. En el estrecho de Cook no solo hay viento, también están los 40 rugientes. No es un club de cosplay de guerra. Nueva Zelanda, por sus decisiones inmobiliarias, está en el carril express de los vientos del oeste, que azotan la mitad inferior del planeta. Entre los 40 y 50 grados de latitud sur, no vives con clima. Vives en un túnel de viento global. El estrecho de Cook es el embudo. Toma toda esa furia oceánica cruda y salvaje y la exprime entre las 2 islas. No estamos hablando de una simple brisa. Hay vendavales frecuentes y fuertes, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, incluso en días normales. No son nada especial. No son alertas de tormenta. Son solo un martes cualquiera. Imagina un puente colgante de miles de millones en esas condiciones. Los ingenieros lo llaman aleteo aeroelástico. En términos simples, Mayday. Un puente alto y largo en ese tipo de viento no es un puente, es un ala en potencia. El viento no solo lo empuja, lo convence de despegar. Cualquier diseño necesitaría una forma aerodinámica extrema y radical solo para sobrevivir. Amortiguadores masivos, juntas flexibles y aberturas en el tablero para el paso del viento. Cada componente vibraría constantemente y con fuerza. No es un viento predecible, el clima cambia de inmediato. En Wellington, una brisa agradable puede volverse caos rápidamente, con muebles volando y eventos cancelados antes de cruzar el centro. Problema número 1. Construir el carrillón de viento más caro en un corredor de huracanes. Supongamos que los ingenieros tienen suerte. De alguna manera, diseñan un puente que es lo suficientemente pesado como para no ser arrastrado por el viento. Ahora tienen que lidiar con el agua. Y el agua en el estrecho de Cook es quizá peor que el aire. Es puro caos líquido. Aquí está el problema. Los 2 extremos del estrecho tienen horarios de marea completamente diferentes. Una pareja acuática dispareja. La isla norte, cerca de Wellington, sigue las mareas del Pacífico. La isla sur, cerca de Picton, las del mar de Tasmania. Es como 2 compañeros de cuarto tratando de usar una sola cocina con horarios de sueño totalmente diferentes. Es un desastre. Esto crea una enorme y irreconciliable descoordinación. 2 veces al día, enormes volúmenes de agua atraviesan el estrecho de 13 millas cuando un lado está en marea alta y el otro en marea baja. El resultado es un río de 8 nudos que cruza el estrecho. Una corriente rápida que erosiona el fondo marino y esculpe cañones. Crea enormes remolinos y torbellinos. Es una prueba de esfuerzo hidráulico constante para cualquier cosa lo suficientemente tonta como para interponerse en el camino. Esos enormes pilares de puente de $1.000 millones tendrían que instalarse en un lecho marino constantemente erosionado por una fuerte corriente las 24 horas del día, los 365 días del año. La base de los pilares estaría en rápidos interminables, sufriendo erosión, presión y fatiga. Y tú creías que tu trabajo era difícil. Serían monstruos de ingeniería,
blindados y reforzados solo para quedarse quietos. Y eso es solo la corriente, sin contar las olas. Si disfrutas estas exploraciones de mapas, suscríbete. He pasado tanto tiempo en Google Earth que creo que me está dando síndrome de Estocolmo. El viento aúlla en una dirección y la marea corre en otra. El estado del mar es lo que los marineros llaman confuso. Ese es el término técnico, confuso. Significa que las olas no llegan ordenadas ni con patrón. Es teoría del caos, pero con salpicaduras. El mar picado de los vendavales choca con las corrientes de marea. El oleaje del profundo océano austral golpea la costa y rebota, chocando contra otras olas. El resultado, un mar de olas empinadas y afiladas como pirámides, viniendo de todas direcciones. Un caos de agua furiosa. Un día tranquilo puede volverse un campo de batalla de 6 metros en minutos. Y no ganarás. Esos pilares de puente no solo están en un río rápido, están en una lavadora de agua salada a alta velocidad durante un terremoto, y está llena de rocas enormes. Y hay más. Por supuesto que sí. Ya hablé del aire y el agua. Ahora hablemos de lo esencial para estar estable, el suelo. Aquí es cuando los ingenieros dejan de tomar notas y buscan en Google cómo cambiar de carrera. El suelo bajo el estrecho de Cook está, para decirlo en términos geológicos simples, completamente y absolutamente fracturado. Es la versión de la Tierra de un desastre total. Cuando se formó Nueva Zelanda, fue como si la Tierra se encogiera de hombros y dijera, así está bien. Todo el país quedó entre placas tectónicas, no sobre una, sino entre ellas. La placa del Pacífico choca con la australiana justo debajo de Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda queda atrapada. El estrecho de Cook es el epicentro de la colisión. La zona está llena de múltiples fallas activas. El sistema de fallas de Marlborough, la falla alpina, todos están ahí. Es una telaraña de grietas profundas y furiosas en la corteza terrestre. Los terremotos aquí no son un riesgo de 1 en 100 años. Son más bien una cuestión de, ¿te parece bien mañana? Decir alta sismicidad es poco. En 1848, un sismo elevó permanentemente partes del puerto de Wellington por su violencia. En 2013, un sismo de 6.6 sacudió justo en medio del estrecho. Provocó millones en daños y recordó a ambas islas que el suelo firme es solo un concepto optimista. La pesadilla real es anclar un puente al fondo. ¿Dónde perforas las bases si el lecho marino no es plano ni sólido como el granito? Lecho marino abovedado y complejo, con roca de calidad variable. Geólogo para la suerte. Eso significa que algunas partes son roca sólida, pero justo al lado hay una zona de sedimento blando, húmedo y pastoso. El sedimento durante un terremoto puede sufrir licuefacción, es decir, el suelo se vuelve como arenas movedizas al ser sacudido, pierde toda su integridad estructural, se vuelve como una sopa. Así que construir un puente aquí es como jugar a la ruleta geológica. Debes perforar muy profundo, gastar mucho y esperar que la roca madre no falle durante la construcción. Aquí es donde todos los ingenieros de sillón proponen lo mismo. Olvidemos el puente por el viento y las olas, mejor hagamos un túnel. ¿Suena bien? Pero ahora enfrentas los mismos problemas en la oscuridad. Primero, el túnel perforado, que parece sencillo. Dirige una gran TBM al fondo marino y excava. Si golpeas una de sus fracturas, el agua a presión entra y tu proyecto se convierte en un surtidor en aguas profundas. Aunque logres terminar, el próximo terremoto desplazará varios pies hacia uno de los lados del túnel, y lo convertirá en la tumba más cara del mundo. La opción de tubo sumergido tampoco es sencilla, ya que habría que cavar una zanja estable en una corriente de marea que la borra rápidamente. Después debes colocar secciones de concreto del tamaño de un edificio y hundirlas con precisión milimétrica mientras las olas atacan por todos lados. Es como armar Lego bajo el agua en un torbellino, sobre un lecho marino que puede licuarse en cualquier momento. Son dos malas opciones que pueden fallar de distintas formas. Durante más de un siglo, personas sensatas, se han parado al borde del agua, han mirado ese espacio turbulento y furioso y han pensado, sí, eso funcionará. Sueñan que el concreto y el acero dominen el estrecho de Cook, permitiendo un viaje fácil entre islas, como si la física solo fuera un obstáculo menor. Siempre, al final, terminan haciendo los cálculos. Se les va el color del rostro. La música heroica en sus cabezas se ha desvanecido y se han alejado en silencio. Y la mejor parte, la gente ha tenido este mismo sueño febril por más de 100 años. Regresemos a 1904.
La tecnología de entonces era la energía de vapor y bigotes audaces. El primer ministro Richard King Dick Seddon, famoso por sus grandes ambiciones, propuso la idea durante una gira nacional relámpago. Presumía de los excedentes del gobierno para grandes infraestructuras como proyectos de riego y ampliaciones ferroviarias. ¿Por qué no un túnel en el estrecho de Cook para unir las islas? Era una propuesta para 2025 con tecnología de 1904, cuando apenas se entendían los biplanos. El Ford Modelo T aún no existía. Cruzar ese abismo con lo que tenían no era ambición, sino optimismo suicida. Los ingenieros lo descartaron por falta de materiales y métodos para manejar las corrientes y profundidad del estrecho. El Parlamento no debatió financiarlo por falta de presupuesto. Era como construir una escalera a la luna. Pasaron décadas. Después llegaron los años 60, la época dorada del podemos construir cualquier cosa. Energía nuclear, viajes espaciales, confianza total y concreto casi gratis. La red ferroviaria creció tras el lanzamiento en 1962 del Aramoana, primer ferry ferroviario de carga rodada en Nueva Zelanda. Los trenes finalmente podían cruzar el estrecho de una sola pieza. Tal vez ahora era el momento de enfrentarse al propio estrecho de Cook con un túnel permanente. Las cosas se pusieron serias. Se realizaron estudios geológicos. Los ingenieros se prepararon con seriedad, completaron la documentación y creyeron en el proyecto. Después nada cambió. Llegaron las cifras. El departamento de contabilidad casi empacó y se fue. Las primeras estimaciones de costos estaban en decenas de millones. Una pequeña fortuna en ese entonces. Los riesgos eran demasiado reales. Los estudios revelaron que el estrecho de Cook tiene una profundidad media de 420 pies, llegando en partes a más de 985 pies. Si sumas el límite entre la placa del Pacífico y la australiana, famosa por reorganizar paisajes, ya tienes problemas. El planeta no se impresionó con el optimismo de mediados de siglo. El estrecho de Cook es más que agua. Es un berrinche geológico. En los años 80 y 90 era igual. Una gran idea acababa con un contador frustrado. Así llegamos al presente, 2018, 2014 y quizá 2028. El ciclo es predecible y casi reconfortante, así es. Un transbordador viejo tiene una falla en un motor, se cancela un viaje y arruinan los planes de vacaciones. Los periódicos se alarman, revisan archivos y sacan su titular habitual. ¿Ya es hora de un puente? Entran los expertos. Geólogos, sismólogos e ingenieros destruyen sueños otra vez. No es momento. Siempre será una mala idea. Muchos ponen de ejemplo a otros países, como el túnel Seikan en Japón, que mide 33 millas. Claro, es una hazaña increíble. Además lo hicieron para unir su isla principal, Honshu, con Hokkaido, donde viven más de 100 millones de personas, una demanda un poco mayor que de Picton a Wellington. ¿Qué tal el Eurotúnel? 31 millas de concreto que conectan Inglaterra y Francia. Bueno, lo atraviesan por una sola capa de roca de Creta que es estable, consistente y hermosa. Es el terreno para excavar túneles más fácil y seguro del mundo. El estrecho de Cook, en cambio, es una escena del crimen geológica unida por tensión y malas intenciones. Además está el costo. 50,000 millones de dólares, como mínimo para 5 millones de personas, no es infraestructura, es un trauma generacional. Ningún estudio de viabilidad lo ha llamado otra cosa que un desastre financiero. Pero vamos a fingir. Vamos a entregarnos a la gran fantasía. Nueva Zelanda gana las loterías geológica y financiera. Encuentra miles de millones bajo el sofá nacional, ignora terremotos, destruye informes ambientales y da a los ingenieros un cheque en blanco. 30 años después, el concreto está listo. Cortan el listón y hacen historia. ¿Quién gana? Las compañías de carga. Sus camiones o sus trenes podrían operar las 24 horas del día, los 365 días del año. Ya no hay horarios de ferry, ya no hay que reservar espacios, solo pura alegría logística sin interrupciones. Los turistas quizá ahorrarían unas cuantas horas para ir del set de El Señor de los Anillos en Wellington a las montañas de El Señor de los Anillos en Queenstown. Recorrer la Tierra Media parece más fácil que usar el transporte entre islas en Nueva Zelanda. Además, la economía de la isla norte podría beneficiarse un poco. Énfasis en marginal, en el sentido más frío y propio de una hoja de cálculo. Y eso es todo. Gran victoria para la logística, pequeña para viajeros impacientes y un impulso a la economía nacional. ¿Quién pierde? Esta lista es mucho más larga. Primero, los contribuyentes.
ese precio de $50,000 millones, esa cifra es solo la que ponen en el folleto para que no te desmayes. El costo real es el doble hasta el triple. ¿Cómo se paga? Con peajes tan altos necesitarían plan de pagos. Las compañías de transporte se rebelarían. Los turistas optarían por volar y el puente quedaría ahí. Un monumento sobredimensionado y subutilizado al optimismo y la mala contabilidad. O el gobierno simplemente lo subsidia para siempre. Se vuelve tradición nacional, una ofrenda anual a los dioses del costo hundido. Hospitales, escuelas y carreteras sacrificados para alimentar al gran albatros de concreto. Y los operadores de ferries como Interislander y Blue Bridge, todos desaparecen, eliminados de un día para otro. No son solo unos barcos, son miles de empleos marítimos especializados, bien pagados y duraderos. Capitanes, navegantes, ingenieros, tripulaciones y personal de terminal. Toda una industria que desapareció por un puente. Luego está la bulliciosa ciudad portuaria de Picton en la isla sur. Población: 5,000. Toda su economía, su misma razón de existir. Es la terminal de ferries, donde inicia o termina el viaje. Un puente o túnel no pasaría por Picton y tendría que pasar lejos de la ciudad. La supercarretera pasaría a 12 millas de Picton. Picton sería un pueblo fantasma, solo una reliquia y un letrero en la autopista. Puerto histórico, salida próxima. Sin olvidar a los iwi indígenas. Los maoríes locales tienen lazos culturales y espirituales profundos con el estrecho. Para ellos, esto no es solo un tramo de agua agitada. Es un lugar de ancestros, leyendas y herencia. Es una parte viva de su identidad. Un megaproyecto de décadas que deja cicatrices, sacude la tierra y contamina el agua sería una gran profanación. Y ahora viene la más importante, la seguridad de la nación, que debería detener la conversación. Tomaron un sistema flexible y crearon uno frágil. Ahora hay 2 compañías y varios barcos. Si viene una tormenta, solo esperas. Si un barco se rompe, otro lo reemplaza y la vida sigue. Pero un puente o túnel es una sola estructura. Basta un problema para decir, supongo que ahora vivimos aquí. Un mal terremoto y el país queda dividido en 2 indefinidamente. Un choque de barco, incendio de camión, un ups, y la red de carga del país se toma un año sabático. Creaste un punto único de falla, un talón de Aquiles nacional, por $100,000 millones. Toda la cadena de suministro nacional, incluyendo comida, combustible y medicina para la isla sur, está en una canasta inestable, costosa y vulnerable. Y si el viento, el agua, los terremotos, el costo y el riesgo catastrófico no bastan, queda un último problema: la vida. El estrecho de Cook es una supercarretera marina. Orcas, delfines, ballenas jorobadas y azules, hasta pequeños pingüinos. Allá es hora pico tras años de hincado de pilotes, dragado y explosiones. Es como construir un sistema de sonido de discoteca debajo de una sala de cunas de hospital y ponerlo al volumen máximo para siempre. Es una orden de desalojo para el ecosistema en toda regla. Una colisión con un barco no es un riesgo, es inevitable. Ahora viene lo que nadie quiere oír, porque no es grande, brillante ni nuevo. La mejor opción para cruzar el estrecho de Cook es la que ya tienen: los transbordadores. No son glamorosos ni un ícono nacional, pero son prácticos. En el estrecho de Cook, lo práctico te mantiene vivo. Los transbordadores son el puente, un milagro logístico donde solo subes y bajas con tu vehículo. La carretera estatal, uno sube directamente a la cubierta. La línea de tren sube sus vagones justo ahí. Camiones, casas rodantes, turistas, todos cruzan en una autopista flotante que ha funcionado durante décadas. Claro, la flota es vieja. El Arateri encalló en 2024, el Strait Faronia perdió energía y los demás crujen, como yo cuando me levanto del sofá. Pero aún así te llevan a tu destino. Actualizar terminales y adquirir una nueva flota moderna cuesta cientos de millones. Pero un puente implica decenas de miles de millones. No es comparable ni el mismo nivel. Después de hablar de caos geológico y ruina financiera, los transbordadores no son el plan de respaldo, sino el único plan que no termina en terapia. No es un premio de consolación, es la realidad aprobada por la física. Y hay 4 razones simples e irrefutables por las que los transbordadores siguen ganando. Primero, flexibilidad. Un puente es una losa de concreto inmóvil. 4 carriles son siempre 4 carriles, sin cambios según la temporada. En cambio,
Los transbordadores se ajustan. En temporada alta aumentan viajes, en eventos modifican horarios, y si un barco falta, lo reemplazan. Son una infraestructura flexible. Cuando tu puente de 1.000 millones necesite mantenimiento, y lo hará. El concreto se agrieta, el acero se oxida, cierran carriles, los transbordadores se adaptan y los puentes aparentan confianza. Segundo, y esto es clave, redundancia. Un puente es un solo punto de falla, pero los transbordadores forman una red con respaldos. Cuando el Aratari encalló, fue un desastre, pero los demás barcos mantuvieron al país en marcha. Ahora imagina eso con el puente. Un terremoto, choque de barco o incendio de camión no lo retrasa, lo elimina. Sin respaldo ni desvío, solo un estacionamiento caro y pintoresco. Tercera razón, gestión de riesgos. No es redundancia, es humildad. Los transbordadores respetan el estrecho de Cook y evitan enfrentarse a tormentas con olas de 15 metros que ocurren cada década. Esperan, amarran el barco, se toman un café y dejan que la naturaleza grite todo lo que quiera. En un gran terremoto, los barcos solo se mecen y el agua se agita. Algunas personas podrían vomitar, pero eso es todo. ¿El puente? La geología lo golpea de frente. Está ahí, tratando de absorber la energía de un megaterremoto. O, si tienen mala suerte, el 1 en 1000 que llega antes de tiempo. Eso no es resiliencia. Es una ilusión hecha de concreto. Los transbordadores reparten el riesgo. Un puente lo concentra de manera ordenada, orgullosa y catastrófica, justo encima de una falla que ha estado esperando exactamente este momento. Y la cuarta razón, adaptabilidad. Seamos honestos, la flota actual de transbordadores tiene problemas. Son viejos, usan búnker y tienen problemas de emisiones, pero se pueden solucionar. Los nuevos barcos pueden ser híbridos de bajas emisiones o eléctricos. Se puede modernizar el sistema, un barco a la vez. Evolución, no revolución. Intenta volver ecológico un puente de concreto y acero de 31 millas y 10 millones de toneladas tras construirlo. No es posible. El CO2 emitido en su construcción sería uno de los mayores en la historia del país. Una deuda ambiental que duraría un siglo. Cuando se amortice, los transbordadores funcionarán con hidrógeno y suficiencia. El puente representa el pasado, los transbordadores el futuro. Vamos a responder algunas preguntas rápidas que suelen surgir. ¿Nunca se intentó? ¿Intentado? Claro, lleva más de un siglo intentándose en papel, con muchos estudios de viabilidad y análisis económicos. El problema es que nunca ha sobrevivido al hacer las cuentas. Siempre que alguien evalúa el costo y riesgo, la propuesta termina archivada en un cajón muy grande con la etiqueta «Tal vez algún día». No es falta de visión, las hojas de cálculo no mienten. ¿Y si lo hacemos más alto para evitar las olas? Es una idea tentadora. ¿Construir por encima de las olas? ¿Qué tan difícil podría ser? Desafortunadamente, el viento no se detiene allá arriba. Se vuelve más fuerte, más agresivo. Mientras más alto subes, más los terremotos se suman. No resuelves el problema de las olas, solo aparecen otros nuevos. Más grandes, más ruidosos y mucho más caros. ¿Y qué tal un túnel ferroviario? Ahora, este sí se lleva algunos puntos extra por creatividad, pero sigue siendo un túnel. Y todavía tiene que cruzar esas mismas placas tectónicas gruñonas. Debe soportar la presión del suelo sobre las rocas y la situación empeora rápido. Además, la pendiente hace que subir un tren de carga desde esa profundidad sea un gran reto. Y buena suerte consiguiendo que entre aire fresco y salga el humo de incendio en un túnel de 13 millas que básicamente es una pajilla con olor a diésel. ¿Pero tecnología del futuro? Ah, sí, la carta para salir de la cárcel gratis. La tecnología del futuro es genial y podría darnos robots de excavación más eficientes, pero no es magia ni soluciona el costo. No mueve las placas ni pedirá a los 40 rugientes que se calmen. El problema no es la tecnología, sino la geología y las matemáticas que no negocian. La falta de un puente en el estrecho de Cook no es un fracaso ni muestra atraso o pereza en Nueva Zelanda, sino sensatez. Es una elección pragmática, racional e inteligente, tomada ante una geología ridículamente mala, un clima cómicamente malo y unas cuentas fiscalmente inviables. Los ferries ganan. Ganan por ser flexibles, redundantes, adaptables y, sobre todo, no son una apuesta de $50,000 millones contra un terremoto. Han dominado el estrecho inteligentemente, colaborando con él y no pretendiendo ser Poseidón. Por eso no hay puente. Gracias por acompañarme. Si te gustó el video y quieres ver más, suscríbete y activa las notificaciones. Eso ayuda mucho. Gracias de nuevo, nos vemos en Mapac.